lápices, me van a tener los apéndices. Voy a procurar que si necesitan algún dato, yo se lo voy a proporcionar a excepción de los, si yo les digo está en el apéndice A.1, .2, B.1, B.2. Entonces los apéndices A y apéndice B, que sería para ambos sistemas de medición. Los apéndices, su calculadora, lápices y su cuadernillo, que sería sus hojas de examen, ¿verdad? Hojas para examen. Sí, me encontró, don Nelton. O cualquiera. ¿Alguien más que tenga una preguntita? Ajá. Bueno, es que mire, por lo general cuando el sistema está encerrado, está confinado, entonces la presión se distribuye igual en todo el sistema, valga la redundancia. La presión va a ser la misma en todo el sistema. Creo que es algo similar a lo que un compañero suyo me preguntó, donde si le piden la presión, necesita usted aplicar la fuerza, me imagino que hay una fuerza de algún pistón o algo por el estilo, y calcular el área, ¿verdad?, de contacto. Siempre hay que tener cuidado con las áreas de contacto. Cuando es en ese caso, si es aplicar fuerza entre áreas, lo que necesitamos es la fuerza del recipiente que está haciendo el peso y el área, que eso sería la ecuación de área por medio de diámetro o radio, ¿verdad? Eso es lo que ocuparíamos. Si fuera en el caso una presión en una profundidad, Nelton, pues lo que usted va a hacer es peso específico por H, ¿verdad? Entonces, de ese caso lo resolvemos. ¿Qué tanto varió? Bueno, mire, si son decimales, como con ustedes, yo les digo una cuestión de aproximación, entonces vamos a trabajar con dos cifras, pero en algunos casos el libro no trabaja con dos cifras, sino que trabaja con todo el cálculo. Y si usted trabaja con todo el cálculo, ese libro también va redondeando, entonces esa diferencia es que sea mínima, que sea decimales, no hay problema, ¿verdad? Porque es cuestión de redondeo. Ahora, si le varía ya por varios números, ahí sí, ¿verdad? Hay que tener cuidado a ver qué es lo que pasa, pero si hay decimales, no tenga cuidado. Entonces, con el caso mío, en el examen, de repente no vamos a variar porque yo le dije, cada cálculo me lo va a dejar con dos cifras significativas. Entonces, cuando usted me haga una conversión, por ejemplo, de 100 centímetros a metros, entonces me va a dejar dos cifras significativas. Si me hace el cálculo de un radio, me va a hacer también el procedimiento de la conversión. Por ejemplo, si yo le doy un diámetro en centímetros, pero lo vamos a necesitar en metros, entonces usted la conversión me lo va a dejar en el procedimiento. Entonces, de esa manera necesitamos que haya problema. Y el cálculo usted me lo va a trabajar con dos cifras significativas para ya tomarle el mismo resultado. Quiere decir que cuando trabajemos en el área, cuando sustituya diámetro en el área, entonces usted va a trabajar con dos cifras significativas, lo va a meter, lo va a elevar al cuadrado, lo va a multiplicar por pi entre 4. El pi, pues si es necesario, ¿verdad?, trabajarlo con todos sus números en la calculadora para no variar.
Y el resultado del área lo vamos a dejar también nuevamente con 2 cifras significativas para cuando usted lo necesite para el cálculo de alguna velocidad, de algún volumen, perdón, sí, algún volumen, alguna velocidad, algún caudal. Bueno, caudales no estamos viendo todavía, pero cuando necesita algún cálculo de esos con el área, entonces vamos a trabajar siempre con 2 cifras significativas, fuerza, presión, todos los cálculos recuerden con 2 cifras para tratar de que no variemos en el resultado. De esa manera, todos vamos a tener la misma respuesta. O sea que si la fuerza son 101.3 newton, para todos va a ser 101.3 porque todos vamos a hacer el mismo procedimiento. De esa manera yo me aseguro que todos tenemos el mismo cálculo. Por ello, les digo que cuando uno estudia, puede estudiar juntos porque no va a haber ningún problema al momento de realizarlo, claro. Yo necesito, porque si ustedes notan, yo necesito que haya un procedimiento porque la respuesta de todos los integrantes va a ser la misma. Si todos aciertan con el resultado. Si todos tienen el resultado correcto, la respuesta va a ser la misma. Entonces, como yo necesito respaldar ese resultado, entonces necesito que hagan todo el procedimiento. Por sencillito que sea un cálculo, imagínense que ustedes ya saben que si yo les doy a ustedes un radio de 5 centímetros y utilizaron el diámetro de 10 centímetros, ustedes saben que, bueno, si el radio es 5, por cuestiones prácticas, el diámetro va a ser 10. Pero hay un procedimiento para encontrarlo. Entonces, diámetro es igual a 2 veces R, diámetro es igual a 2 por 5 y diámetro es igual a 10 centímetros. Entonces, ese pequeño procedimiento a mí sí me interesa en el examen. Entonces, por cuestiones sencillitas, eso sí, les digo, el examen yo pienso que va a estar fácil o va a estar accesible, pero hay que hacer todo el procedimiento. Si me hacen todo el procedimiento, van a tener todos los puntos. ¿Otra preguntita? Sí. Sí. Ajá. Vamos a ver. Siempre tenga el cuidado en las conversiones, porque me imagino, mire, hay unidades de Newton, de megas, gigas, kilos. Entonces tenemos Newton, kilonewton, meganewton, giganewton, perdón, pero también hay micro, hay mili. Entonces, si el resultado le dan una fuerza, un peso en mili, o le dan en mega, en giga, entonces ese resultado tiene que estar en las mismas unidades de los metros, ¿verdad? Entonces, de repente, si usted trabaja con milímetros, es porque está trabajando también la otra variable en las unidades correspondientes. Pero tiene que dar el mismo resultado del libro. Ah, bueno, listo. Eso es todo, Nelton. Entonces usted tiene que trabajar con los prefijos. Entonces, si le aparece una M, entonces habla de mili. Podemos hablar después M mayúscula megas. Entonces, ese es el detalle, que cuando usted trabajó con mili y en milímetros, entonces le da el mismo resultado, porque elimina unidades. Entonces, esas son las unidades que tenemos, ¿verdad? ¿Alguien más, joven? Ahorita que dijo Nelton eso, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque yo les digo, para mí en lo personal, si ustedes me manejan bien la calculadora, jóvenes, si quieren enciendan las cámaras, porque ahorita más bien estamos como una plática, que me parece que estoy hablando yo solo. Digamos, en el caso de la... Ay, ya me escapó lo que estaba hablando. Bueno, el caso de las unidades, para mí la clase es que si ustedes manejan bien las unidades y manejan bien la calculadora, la clase no tiene ningún problema. La van a poder abarcar sin ningún problema. Entonces, necesito que eso lo tengamos claro para el examen, ¿verdad? Para que las unidades, porque posiblemente lo que varía de un ejercicio a otro, o mejor dicho, lo que varía de un ejercicio a otro son el cambio de
unidades. Entonces podemos trabajar de unidades del sistema internacional, unidades del sistema inglés, pero también con esos prefijos que nos van a alterar una cantidad. Entonces hay que tenerla clara ahí. Otro de sus compañeros que tenga alguna consulta, muchachos. Ven, ingeniero, en ese caso tendremos que guiarnos en la respuesta del libro, entonces, para ver en términos de qué dejamos la respuesta. Porque, por ejemplo, en ese mismo ejercicio que decía Nelton, ese ejercicio se podía dejar en pascales, va, sin pasarlos a megapascales. Entonces, eso, ¿qué determina en qué términos de qué lo dejamos? Buena pregunta. Jonathan, en el examen, vamos a ver, miren, para mí, una manera particular de resolver un problema en el libro, si usted lo hace en pascales, pero la solución en el libro está en kilopascales, pero usted llega a su equivalente, entonces el resultado está correcto. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si usted llegó a 1000 pascales, pero en el libro le dice que era 1 kilopascal la respuesta, ¿está correcta o está mala? Está correcta. Porque usted llega a 1000 pascales y el libro le dice que son 1 kilopascal. Hace la conversión y 1000 pascales es igual a 1 kilopascal. Entonces, para que no ocurra la diferencia que Jonathan me lo deje en pascales y Nelton me lo deje en kilopascales, en el examen yo le digo qué unidades me va a utilizar. Entonces, en el examen yo le voy a decir, bueno, me van a dejar la presión en kilopascales, me van a dejar en PSI o me la van a dejar en pascales. Entonces, de esa manera el cálculo va a ser el mismo para todos. ¿Alguien más? Bueno, si no hay preguntas, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer unos problemitas de presión. Vamos a ver en presión y el mismo problemita, yo les voy a ir analizando o les voy a ir desarrollando las ecuaciones para que podamos avanzar en ese mismo tema. Entonces, por ejemplo, si yo le desarrollo un ejercicio del capítulo 3 en presión, entonces yo estoy aplicando ya propiedades del capítulo 1, lo vamos a poder ver de una vez. Y yo pienso que el capítulo 4 el capítulo 4 no es complicado. El capítulo 5 les debo, creo, los ejercicios, eso sí lo voy a buscar ahorita, antes de que cuando terminemos yo les voy a mandar los ejercicios que me van a hacer. Y vamos a estudiar entonces con las partes de presiones, para que hagamos unos ejercicios que vamos a trabajar ahí. Entonces vamos a ver. Por ejemplo, cuando tenemos tanques, vamos a trabajar con tanques definidos. Vamos a ver por aquí ejemplo 1. Y vamos a trabajar con tanques y esos tanques vamos a calcular presiones en diferentes puntos. Digamos que estas son las paredes del tanque y yo necesito trabajar presiones. Necesito de diferentes sustancias, es decir, si este tanque tiene una sola sustancia, entonces a mí me basta multiplicar la profundidad que tiene el tanque por el peso específico de la ¿Me escuchan, jóvenes? No se le escuchó nada.
¿Me escuchan ahora? Sí. Hubo un bajón de energía y me quedé sin el internet. Entonces vamos a ver. Para calcular presiones es necesario, o en un tanque o en el fondo de un tanque es necesario conocer, el peso específico de la sustancia que se almacena y la cantidad de sustancia o la carga o altura de la sustancia. En este caso vamos a decir que tenemos un tanque de profundidad igual a 2 pies de profundidad y que se divide en 2 compartimentos iguales con dos sustancias distintas de 1 pie cada una de profundidad. En este caso tenemos agua y en este caso tenemos aceite. Ahora, ustedes van a ver que cuando tenemos sustancias de densidades distintas, entonces las sustancias, estos fluidos, se separan debido a su densidad, ¿verdad? En teoría, pues si son más densos, deberían estar en la parte más baja y los menores densos o los menos densos van a estar en la parte superior. En este caso tenemos 2 sustancias, tenemos agua y tenemos aceite. La gravedad específica de este aceite es de 0.80 y ahora ustedes me dicen cuál es la gravedad específica del agua. ¿Cuál es el valor de la gravedad específica del agua? Para el examencito, como va a ser, el examen va a ser sencillito. En el examencito yo voy a tener el listado de todos y voy a tirar preguntas al azar. Y voy a ir a uno de sus compañeros, le voy a preguntar cuál es la gravedad específica de tal. ¿Cuál es el peso específico? ¿Cuál es la densidad? ¿Cuál es la gravedad? ¿Cuál es el valor de tal cosa? Así que lo voy a preguntar, de repente le voy a preguntar cosas que están en los apéndices y si tiene el apéndice me va a poder responder, si no lo tiene no me va a poder responder. La cosa es presionarlos para que se aprendan esos datos. Por ejemplo, si estuviéramos en la previta y les digo, esta pregunta va para todo el grupo y me va a responder, en este caso, me va a responder Daniel Alfredo. ¿Cuál es el valor de la gravedad específica del agua, Daniel? 9.81, no me equivoco. 9.81. Entonces, Daniel ahorita le restó 5 puntos al grupo. Miren, es una manera, les los hago en broma, pero se los voy a aplicar de verdad, ¿verdad? Ahora, pasamos. Entonces va a ir, bueno, Daniel, lo agarré distraído, le voy a preguntar a Juan José Ortiz, ¿cuál es el valor de la gravedad específica del agua? Vamos por 5 puntos. ¿Vamos a recuperar los 5 puntos o a perder otros 5? Juan José Ortiz. En el apéndice B2 solo hay agua de mar y dice 1.030. Ajá, pero ahí me está buscando la densidad. Yo le pregunté gravedad específica. Entonces ya hay menos 10 puntos. No, ese dato aparece en gravedad específica del agua de mar. ¿En la gravedad? ¿De cuánto aparece? Ah, pero me está hablando de agua de mar. Yo no le pregunté de agua de mar. ¿De cuál le pregunté? 5 puntos menos, 10 puntos menos. Ahora le vamos a preguntar a Andy y Beth. Para que Andy recupere 5 puntitos o vamos por los 15 puntos. Gravedad específica del agua, Andy. ¿Qué me dice Andy? No. Si no me responde Andy, son otros 5 puntos. 15 puntitos. Vamos a terminar con Nelton. Por los 20, Nelton, o nos quedamos o recuperamos esos puntitos. Nelton, gravedad específica del agua. 7, ¿ah? 20 puntitos. Facilitos. Facilitos, están a 20 puntos. Gravedad específica del agua, 1. Gravedad específica del agua, 1. Entonces, si tenemos gravedad específica del aceite, que es de 0.80, la del agua va a ser
1, eso es siempre. Ahora, si hablamos como gravedad específica 1, quiere decir que la densidad la tendríamos como 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Y si ustedes analizan la densidad del agua de mar es de 1030, por eso aparece de 1.03 en el apéndice B. Pero en realidad la del agua es de 1. Entonces tenemos 20 puntitos que ya no lo recuperamos. Cheque, ¿verdad? Así vamos a hacer la prueba. Esa pruebita les voy a empezar a preguntar para que tengan la teoría, porque hay una parte teórica y una parte práctica, ¿verdad? Entonces en la parte teórica yo voy a dar preguntas al azar, no me va a dar chance para preguntarles a todos, pero le voy a preguntar a algunos de sus compañeros. Voy a ver a los que... Dígame. No, la gravedad específica posiblemente no la encuentre, sino que no sé si recuerda usted que hicimos un ejercicio de gravedad específica de la sustancia cuando teníamos agua a 4 grados centígrados que nos dio 1. Entonces vamos a seguir pues. Entonces eso solo era para que no se les olvide. Entonces tenemos gravedad específica del agua 1, gravedad específica del aceite 0.8. Es que les decía, me quedé sin energía y no sé arriba en Catacama los demás. Por eso es que he estado problema, entonces mejor voy a quedarme con el generador. En la parte de esto, seguimos con el caso de las gravedades específicas. Tenemos gravedad específica de 1 para el agua y 0.80 para el aceite. Ahora, si yo tengo una gravedad específica de 0.80 del aceite, entonces yo puedo trabajar para la densidad y para el peso específico, ¿verdad? Perfectamente. Si se les hace más fácil, encontramos la densidad y el peso específico, o si no, yo lo dejo en función de la gravedad específica, el cálculo de presión. No sé si me doy a entender ahí. ¿Les hace más fácil a ustedes que yo haga el cálculo primero para gravedad, perdón, para densidad y peso específico, o aplicamos la ecuación con gravedad específica en la presión? Vamos a ver, para que me entiendan lo que yo les quiero preguntar, vamos a ver lo siguiente. Si yo quiero conocer la presión en este punto, aquí, yo quiero conocer la presión aquí, lo que me hace falta es peso específico por H, ¿verdad? Entonces, vamos a denominar aquí como punto número 2 y aquí punto número 1. Si yo necesito o yo quiero calcular la presión en 1, entonces presión en 1 es igual a peso específico por H, pero sería peso específico de la sustancia, que en este caso es aceite, multiplicando H del aceite. Ahora, si yo quiero la presión en el punto 2, yo necesito la presión que generan los dos fluidos, ¿verdad? Primero la del aceite y después la del agua. Entonces sería, presión en el punto número 1 sería la presión 1 más peso específico del agua por H del agua. Así sería la ecuación. Entonces, si yo quiero conocer presión, necesito peso específico, pero el peso específico no lo conozco. Lo que conozco es la gravedad específica. Entonces, yo puedo dejar la ecuación de un solo en términos de gravedad específica,
o encontramos de manera aislada el valor del peso específico. ¿Cuál se les hace más fácil? ¿Lo hago separado o lo hago de una vez? ¿Cómo han trabajado ustedes ahorita? ¿Lo han hecho separado o lo han trabajado corrido la ecuación? Separado. Vamos a ver entonces de manera separada. Si vamos a trabajar en el sistema inglés, entonces vamos a trabajar el valor de la presión en función de libras sobre pie cuadrado o libras sobre pulgada cuadrado. En este caso vamos a trabajar con libras sobre pie cuadrado para presión. Entonces, en el sistema inglés, presión, en este caso, vamos a trabajar libras sobre pie cuadrado. Entonces, en el ejercicio de la tarea o la prueba, mejor dicho, yo le voy a decir la presión en libras sobre pie cuadrado o la presión en PSI. Los PSI son libras sobre pulgada cuadrada y si no, vamos a trabajar libras sobre pie cuadrado, como ustedes, como se les diga en el cálculo de ejercicio. Entonces vamos a trabajar y decimos, primero, yo necesito conocer los pesos específicos. Bueno, entonces, de manera aislada, voy a continuar por aquí, yo voy a decir peso específico del aceite, no lo conozco, entonces voy a aplicar la ecuación en función de la gravedad específica. Entonces, hay una ecuación que dice que gravedad específica de una sustancia es igual al peso específico de esa sustancia entre el peso específico del agua, ¿verdad? Ahí hay una ecuación que dice eso. Entonces, si decimos que queremos conocer el peso específico de la sustancia, que en este caso sería aceite, despejamos y tendríamos gravedad específica de la sustancia por peso específico del agua, va a ser igual a peso específico de la sustancia. Yo ya no quiero hablar de sustancia, voy a hablar de aceite, entonces sería gravedad específica del aceite por el peso específico del agua es igual a peso específico del aceite. Así. Entonces, esto que está aquí es peso específico de aceite, que es lo que necesito acá arriba, peso específico de aceite. Pero como no lo conozco, lo dejo en función de la gravedad específica del aceite y lo voy a multiplicar por el peso específico del agua. ¿Estamos de acuerdo? Gente, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí ya conozco. Ahora, el peso específico del agua no es necesario calcularlo porque ya lo conocemos. ¿Alguien que me diga el peso específico del agua en el sistema en el sistema inglés? $1.94 es luz. No. 62.4. 62.4 libras sobre pie cúbico. Eso se lo tienen que aprender de memoria. Yo les voy a hacer preguntas el miércoles. Si no me las contestan, les voy a bajar puntitos. Y si me las contestan, van a ganar los puntitos. Peso específico del agua, 62.4 libras sobre pie cúbico, y eso está en el apéndice A.2. Entonces no tienen por qué fallar si ya tienen los apéndices en la mano. Listo. Peso específico del agua, 62.4 libras sobre pie cúbico. Ahora voy a calcular el peso específico del aceite, que es gravedad específica del aceite, que en este caso, vamos a poner otro color, es 0.80 por el peso específico del agua. ¿Cuánto es el peso específico del agua? ¿Cuánto es el peso específico del agua? 62.4. 62.4 libras sobre pie cúbico. Esto es igual al peso específico de aceite.
Entonces, multiplicamos 62.4 por 0.80, ¿cuánto les da? $49.92. ¿Qué unidades? Libras sobre pie cúbico. Libras sobre pie cúbico, que se repiten las unidades, ¿verdad? Entonces, esto es el peso específico de aceite. Ahora miramos. El peso específico del aceite es de 49.92 libras sobre pie cúbico y el del agua es de 62.4 libras sobre pie cúbico. Si analizamos, seguimos en el tema que el peso específico del agua es mayor al peso específico del aceite. Entonces, seguimos en lo correcto, ¿verdad? 62.4 libras sobre pie cúbico y 49.92 libras sobre pie cúbico. Hasta entonces solo hemos encontrado los pesos específicos de las dos sustancias y vamos a aplicar la ecuación. Entonces, repito, para conocer la presión en el punto 1, voy a copiar la ecuación. Entonces, presión dice que es igual a peso específico por H. Entonces, le voy a cambiar los valores. Si yo quiero ahora presión en 1, yo voy a decir presión en 1 va a ser igual al peso específico ¿de quién? Del aceite. Del aceite, exactamente. Entonces, aquí digo de aceite. Por el H ¿de quién? También del aceite. Ahora sustituimos presión en 1, va a ser igual a peso específico aceite, que era 49.92 libras sobre pie cúbico, multiplicando al H del aceite. ¿Cuánto era H de aceite? Un pie. Un pie. Un pie. Un pie. Así es, un pie. 1 pies. Entonces, si tenemos pies en el numerador y pies cúbicos en el denominador, se me va a cancelar una unidad en el denominador y me va a quedar pie cuadrado. Entonces, el cálculo va a ser igual a presión en 1, va a ser igual a 49.92 libras sobre pie cuadrado. Cheque, ¿verdad? Ahora vamos a ver, si yo quiero encontrar la presión en el fondo, necesito sumar estos dos fluidos. Necesito esta presión y a esta le voy a sumar esta presión. La presión que me genera el aceite y la presión que me genera el agua. La que genera en el aceite en el punto 1 ya la conocemos, que es 49.92 libras sobre pie cuadrado. Ahora me hace falta sumarle esta presión en punto 2. Ahora, la presión en 2 es la suma de los dos fluidos, ¿verdad? No solamente esto. Esta también me afecta, ¿verdad? Porque está sobre este fluido. Entonces tengo que sumar las dos sustancias. Por eso la ecuación. Entonces decimos, presión en el punto 2 va a ser igual a la presión que genera el aceite más la presión que genera el agua. Así. Presión en el punto 2 va a ser igual entonces a presión del aceite, que es 49.92 libras sobre pie cuadrado, más la presión que genera el agua. Entonces esa presión del agua sería A, peso específico de agua por H de agua. Repito, presión en 2 es igual a peso específico, perdón, presión en 2 es igual a presión del aceite más presión del agua. Aquí es W, esto parece otra letra, pero esto es W. Entonces tendríamos 49.92 libras sobre pie cuadrado más peso específico del agua más H del agua. Volvemos y lo voy a ir copiando, ¿verdad? Voy a ir copiando para que no nos vamos a confundir. Ahora sustituimos peso específico del agua, que sería 62.4 libras sobre pie cúbico, multiplicando a H del agua,
que en este caso H del agua también es un pie. Entonces vamos a tener P2 va a ser igual a 49.92 libras sobre pie cuadrado más 62.4 por 1 es lo mismo, ¿verdad? 62.4 libras sobre pie cuadrado. Sumamos y presión 2 va a ser 49.92 más 62.4. Esto es 112.32 libras sobre pie cuadrado. En este ejercicio hicimos cálculo de presión y de peso específico. O sea, aquí estamos analizando entre el capítulo 1 y el capítulo 3. Porque el capítulo 1 solo son propiedades, ¿verdad? Prácticamente hay que manejar las propiedades, las densidades, gravedad específica, peso específico, presión. Pero el capítulo 3 aplicamos esas presiones, presiones absolutas, presiones manométricas y presiones atmosféricas. Ahora, en este caso, la presión 2 es, les pregunto, ¿es presión absoluta, presión manométrica o presión atmosférica lo que acabamos de calcular? Vamos a preguntarle ahora a Stephanie. Stephanie, la presión que acabamos de calcular en el punto 2 ¿es atmosférica, manométrica o absoluta? No se volvió a conectar, Stephanie. No, aquí estoy, ingeniero. No le sabría decir. Vamos a ver. No le sabría decir, me confundí, la verdad. Bueno, vamos a buscar a otro compañero. Vamos a decirle a Perla. Perla. La miro con ganas de participar. Sí, ¿Es con muchas ganas. atmosférica, absoluta o manométrica? No. No sé. Vamos a ver a otro compañero que lo mire con ganas de participar. Carlos Alberto. Lo miro con ganas ahí. Carlos. Presión absoluta, creo que es absoluta, manométrica o atmosférica. Creo que es absoluta. Ajá, vamos a ver, ya vamos a ir viendo cuáles son las diferencias. Vamos a ver primero por acá. Si yo les digo a ustedes, en este punto, vamos a poner un punto, vamos a llamarle un punto X. Aquí. En el punto X, solo se puede generar un tipo de presión. ¿Qué presión se puede generar en X? Atmosférica. Exactamente. Atmosférica, porque la atmósfera está ejerciendo presión sobre el punto específico. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Cheque. Ahora, el punto de aquí entonces ya no puede ser presión atmosférica porque la atmosférica está en el lugar donde está ejerciendo contacto la atmósfera. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces la presión atmosférica está acá arriba, en el nivel del aceite, en la parte superior del aceite. Aquí está la presión atmosférica. Ahora, cuando hacemos el análisis, de aquí, de X hasta 2, a esto se denomina presión manométrica, que es la que me genera las cantidades de fluido. Esa me genera presión, entonces la suma de estas dos sustancias se denomina presión manométrica. Pero si en el fondo yo le sumo la presión de la atmósfera, entonces se convierte en presión absoluta. En este caso, en presión 2, ¿nosotros consideramos o no la presión de la atmósfera? No. No la consideramos. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Presión manométrica o presión absoluta? Manométrica. Presión manométrica. Listo, presión manométrica. Entonces, ahora vamos a calcular la presión absoluta. ¿Estamos de acuerdo? Le voy a dar vuelta a la hojita y voy a poner esta ecuacióncita que dice presión absoluta es igual a presión atmosférica más
ahí, más presión manométrica. Repito, presión absoluta es igual a presión atmosférica más presión manométrica. Si ustedes recuerdan, el cálculo de presión manométrica lo tenemos en libras sobre pi cuadrado, pero el valor de la presión de la atmósfera conocemos en PSI. Entonces vamos a trabajar en PSI para hacer el cálculo. ¿Cuál es? Ahora le vamos a preguntar a alguien más, otra preguntita. Vamos a ver a alguien que tenga ganas de contestar. Vamos a ver quién se ríe primero. A ver quién se ríe primero. Ya pusieron serios. Vamos a ponerle a Henry, como no lo veo. Yo creo que Henry está con ganas de contestar. Henry Teodoro. Le vamos a preguntar a Henry cuál es el valor de la presión atmosférica estándar en el sistema inglés. Henry, se me durmió Henry. Yo creo que Henry no se me volvió a conectar. Ya se me fue. Solo dejó la camarita para la cara de él para que lo miremos. Entonces le vamos a preguntar a Daniela. Daniela, el valor de la presión atmosférica estándar en el sistema inglés. ¿No se recuerda, Daniela? No me acuerdo. Les vamos a ver por acá. Presión atmosférica en el sistema, dígame. No, esa es gravedad, Nelson. 32.2 me dijo. 10 sobre segundo cuadrado. No, esa es gravedad. Sí, entonces vamos a ver. Mire, ¿ven? Presión atmosférica es de 14.7 PSI. Esa es la atmosférica estándar. 14.7 PSI. Ahora, le pregunto, Nelton, para que me conteste ahí usted. ¿Cuáles son las unidades de los PSI? Exactamente. Entonces yo aquí tengo libras sobre pulgadas al cuadrado. Quiere decir que yo necesito tener libras sobre pulgada cuadrado, el caso de la presión manométrica para poderla sumar a la atmosférica. Entonces, ¿cuánto era el cálculo que teníamos en la presión manométrica? 112.32. Entonces por aquí voy a hacer un cálculo que dice 112. Vamos a ver que se vea bien aquí en la imagen. 112, así. 112.32 libras sobre pie cuadrado. Lo voy a convertir a pulgada cuadrada. Por ende, vamos a decir que un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. Esa es la conversión, ¿verdad? Tenemos un pie es igual a 12 pulgadas y 12 pulgadas al cuadrado es 144. Entonces de una vez lo aplicamos y decimos un pie cuadrado equivale a 144 pulgadas cuadradas. Se me cancelan los pies cuadrados con pies cuadrados y voy a tener 112.32 entre 144. ¿Cuánto es eso? Listo. 0.78 libras sobre pulgadas cuadradas. Repito, 0.78 libras sobre pulgadas cuadradas. Pero esto es presión manométrica. Entonces se lo voy a copiar por aquí porque después a ustedes les voy a mandar la captura. Presión manométrica es igual, le voy a poner presión manométrica en 2, ¿verdad? Presión manométrica en 2 es de 0.78 libras sobre pulgadas cuadradas. Sustituimos en la ecuación donde presión absoluta es igual a presión atmosférica de 14.7 PSI más la presión manométrica que nos acaba de resultar 0.78 PSI. Sumamos
Y tendríamos la presión absoluta en el punto número 2, va a ser igual a 14.7 más 0.78. Esto va a ser igual a 15.48 PSI. Esa es la diferencia de la presión manométrica con la presión absoluta. La diferencia es que consideramos el cálculo, o consideramos el valor de la presión de la atmósfera, le sumamos el valor de la presión de la atmósfera, y eso va a resultar presión absoluta. ¿Estamos bien? ¿Todos estamos bien? ¿Cheque? Listo, ¿verdad? Entonces, con eso, digamos que vemos el cálculo de presión atmosférica, presión manométrica, presión absoluta. Eso yo lo que pretendo ponerle en el examen, le voy a poner unos tanquecitos como estos para que ustedes puedan trabajar con las presiones y puedan calcularlo. Ya vimos un manómetro, ¿verdad? Manómetro, si le pongo un manómetro, va a ser un manómetro sencillo como el que ya vimos. Le voy a dar otra figurita aquí para que tengan cuidado con esto. Vamos a hacer otra figurita. En esta figurita solo quiero que tomen esto. Digamos, aquí solo es un ejemplo. No lo vamos a terminar, solo le voy a hacer el análisis aquí. Un tanque como este. Y vamos a decir que aquí todo esto es agua. Vamos a estar aquí. Esto es vamos a hablar de agua. En todo vamos a hablar de agua. Y les voy a dar las medidas. Voy a decir que acá tenemos medidas como 2 pies y tenemos 1.5 pies. Acá tenemos 1.5 pies y acá tengo 2 pies. Si yo tengo esta medida, yo puedo sacar esta, ¿verdad? Aquí a la altura ya sé que es 1.5 y esta diferencia de acá yo sé que es de 0.5, entonces puedo obtener la longitud inclinada si lo ocupara, pero en este caso no la ocupo para cálculo de presión. Entonces lo que yo les quiero decir es, si yo quiero conocer la presión en el fondo, que digamos que es esto, donde está F, yo quiero conocer la presión en el fondo, entonces necesito la ecuación que presión en el fondo es igual a peso específico de agua por H hasta el fondo. El caso es esto, que para encontrar presión yo necesito esta profundidad. Pero no importa que esto se vaya haciendo de esta manera, que se reduzca de esta manera, porque a mí lo que me interesa es esta carga de aquí. Entonces, si yo calculo la presión en 1, o digamos que aquí fuera el punto número 2 y aquí el punto número 1, si yo voy a calcular la presión en 2, entonces me interesa esta carga de 2 pies. Pero si voy a calcular la presión en F, entonces me interesa la carga de 3.5 pies. Cheque, ¿verdad? Siento que todavía no han estudiado tanto porque no me dicen dudas todavía. Siento que todavía les hace falta algunos ejercicios. Dígame. Sí. Sí. Ah, bueno. Vamos a ver. Sí. Mire, ve, en el cálculo, perdón, en el apéndice A, Nelton, para todos, el apéndice A es agua. Agua. Todo es del agua. Búsquenlo. Ahí le dice propiedades del agua. Entonces, el A.1 son propiedades del agua en el sistema internacional. El A.2 son unidades del agua en el sistema inglés. Todas esas propiedades son del agua.
Entonces, ¿qué es lo que varía? Varía la temperatura. Entonces, el agua a 0 grados centígrados, el agua a 5 grados centígrados, a 10 grados, a 15, 20, 25, 30, hasta llegar a los 100 grados, si no mal recuerdo. Entonces, la variación que tenemos del agua es por temperatura. Cuando analizamos, recuerde que es a 4 grados centígrados, en la tablita no aparece 4 grados centígrados, pero trabajamos con el de 5 grados. En el 5 grados tenemos 100 kilogramos sobre metro cúbico y tenemos 9.810 newtons sobre metro cúbico. Entonces ya en el B, Nelton, sí sería para las otras sustancias. Cheque, ¿va? Presión atmosférica del sistema internacional 1.013 por 10 a la 5 pascales. Repito, 1.013 por 10 a la 5 pascales, que equivalen a 101.3 kilopascales. ¿Qué es lo que hablamos de aquel día de una atmósfera, verdad? Se lo voy a copiar acá. Los que no me copiaron ahí. Presión atmosférica, repito, presión atmosférica estándar, 1.013 por 10 a la 5 pascales, que equivalen a 101.3 kilopascales en el sistema internacional. Y en el sistema inglés son los 14.7 PSI. ¿Alguien más? ¿Otra preguntita? No sé, pero no se mira ahí su cámara, ingeniero. Para... No, es que no se la puse. ¿Qué equivalen a 101.3 kilopascales? ¿Otra preguntita? Damos cheque, man. La otra pregunta sería si podíamos hacer el examen el viernes. El viernes. Sí. No podemos el viernes. No. Tendría que ser el miércoles. Podría ser que hagamos algo para el jueves, pero el viernes no podemos. Tendría que ser el miércoles o el jueves. Yo quería que el miércoles en la noche para que tengamos un tiempo suficiente. Porque el jueves, no sé si voy a poder en la noche, creo que el jueves podría solo en la mañanita. Y el sábado en la mañana no puede, ingeniero. Fíjense, jóvenes, que yo tengo algo, una actividad el fin de semana, entonces por eso quiero ya dejar planificado eso del examen. Entonces podría ser, miren, cuadrémonos hasta el jueves, porque más bien yo voy a pedir libre el viernes, entonces sería que nos cuadremos hasta el jueves. Hola. Pero el examen sería en la mañana o en la noche, en caso de que se dejara para el jueves. Permítame un momentito. Disculpen, me preguntaba de la hora, me decía. Miren, la hora, yo pensaba que el miércoles por la noche, ¿verdad? Para darle más tiempo también y aprovechar que el miércoles ya en la noche, pues se aprovecha todo el día para repasar o estudiar, si tienen tiempo. El lunes, martes, miércoles, entonces lo hacemos el miércoles en la noche. Si fuera el jueves, posiblemente el jueves tendría que hacer en la mañana, porque yo ya cambié una hora
de la otra sección que yo les doy en la mañana, les doy a las 6:30, pero ya quedamos con ellos que el examen es el miércoles por la noche. Entonces, de esa manera, o lo hacemos el miércoles por la noche o el jueves sería temprano. Yo decía que el jueves por la mañana porque, bueno, no sé, algunos tenemos problemas de conexión y en la noche se pone feo el internet. Bueno, en mi caso. Entonces, como dijo que iba a estar haciendo preguntas, así oral. Ah, bueno, pues si todos quieren, pues quedamos, nos podemos quedar el jueves en la mañanita a las 6:30. Puede ser a las 6:30 o 7, ¿verdad? Pues a las 7 de la mañana. Bueno, listo. Entonces el examen sería a las 7 de la mañana, el jueves. El jueves tenemos módulo, ingeniero. Ah, En la entonces mañana. no estamos hablando nada. Sí, no se puede el jueves. No, entonces quedemos siempre el miércoles, jóvenes. Sería el miércoles por la noche. Vamos a hacer algo. Estudien, pónganse pilas. Mañana nos volvemos a ver. Mañana nos volvemos a ver si hay dudas. Ustedes me dicen a qué horas. Vamos a ver, mañana tengo clases en la mañanita, pero con ustedes nos podemos ver en la tarde. Digamos, a esta hora podemos buscar otros 40 minutos, una hora, y nos volvemos a ver para aclarar dudas. Y el miércoles nos volvemos a ver en la mañanita para aclarar dudas. Pero necesito que estudien porque si no, no sirve de nada. Ingeniero, los ejercicios de examen serían como este que hicimos ahorita, que incluye densidad, presión. Sí, Catherine, los ejercicios del examen, bueno, son los que están ya en el libro. Así los que ustedes están desarrollando en el libro son los que yo le voy a aplicar en el examen. Entonces, por eso les decía yo que, imagínense ustedes, vamos a ver, pongan atención en esto. Usted me hace todos los ejercicios del capítulo 3, todos los impares. De esos impares que usted me haga, yo le voy a poner el examen. Quiere decir que si usted me hace todos los ejercicios de ese capítulo, usted ya me resolvió los problemas que le voy a aplicar en el examen de ese capítulo. Entonces, todos los ejercicios que ustedes tienen, si los hacen, ya está resolviendo, claro, de 150 ejercicios que me van a resolver, yo le voy a aplicar 4 ejercicios. Pero ustedes ya van a aplicar, ya van a estudiar los ejercicios que van a aplicar en el examen. Entonces, van a hacer los que están en el libro. No les voy a poner nada diferente a lo que está en el libro. Entonces, yo en mi examen, ya últimamente me he acostumbrado a que les aplico exactamente el ejercicio del examen. Aunque normalmente no es así, ¿verdad? Son un poquito más difíciles, pero en mi clase yo me he acostumbrado a que el mismo que tiene en el libro, el mismito le aparece en el examen. Entonces, hay que estudiar así con esos ejercicios para que lo puedan resolver bien. ¿Cuáles eran los capítulos, ingeniero? Son los el 1, el 3, el 4 y el 5. A ver, vamos a ver, 1 y el 3, todos los impares. Pero, y en el 3 también aparecen unos manómetros que solo me van a hacer los manómetros en U, los demás no. Y el capítulo 4 y el 5, digamos el 4, solo me hacen las figuritas como en la clase que hicimos. ¿Se acuerdan los de la clase de superficies planas sumergidas? Sí. En superficies planas. Ajá, entonces mire, en el capítulo 4, anótenlo, solo me hacen lo que son igualitos a lo de la clase. Que yo se lo puedo buscar, pero de todos modos son los que están así en la clase. Son como 5 ejercicios. Solo me van a hacer eso. Y el que yo le debo ahorita, pues lo van a dar ahorita en la noche, le voy a decir a Stephanie, es del capítulo 5, los que me van a hacer del principio de Arquímedes. Que también van a ser pocos, van a hacer unos 7 ejercicios nomás. Y con eso van a trabajar en ese capítulo. ¿Quién ya terminó los ejercicios del capítulo 1 y 3? ¿Quién ya terminó los ejercicios del capítulo 1? No, creo que nadie, ingeniero. Sí. Entonces, ese es el tema. Por eso les digo, si no me estudian, van a tener problemas en el examen. Y acuérdense, este examen es el más facilito. Aquí tienen que sacar todos los puntos.
¿Otra pregunta, jóvenes? Solo que nos mande los ejercicios entonces del 4 y el 5 para... Listo. Yo los voy a enviar para que hagan esos ejercicios y los estudien también. ¿No hay otra pregunta? ¿Y cuánto tiempo nos va a dar para hacer el examen? Mire, por lo general, por cada ejercicio les voy a dar como unos de 20 a 30 minutos. Entonces, si hacemos 4 ejercicios, van a ser 2 horas o menos. Entonces, si son ejercicios de 20 minutos, en hora 20 minutos lo hacemos. Si son ejercicios más larguitos, entonces yo le voy a dar 2 horas. Pero son ejercicios que lo hacen rápido. Cuando yo veo que es un ejercicio largo, entonces yo le doy tiempo suficiente. Entonces, aproximadamente máximo 2 horas. Sí, porque también hay que pues tomarle fotos, hacer el archivo PDF y subirlo. Entonces, muchos tenemos problemas en eso. Vamos a ver, en el tema de eso, nosotros terminamos la hora del examen y yo le aplico el tiempo para que me carguen el archivo, ¿verdad? Entonces, ahí van a tener, por ejemplo, usted le toma fotos, eso es inmediato, y me lo sube a la plataforma, entonces se va a llevar unos 5 minutos. Pero yo en eso de repente le voy a dar 10 minutos, ¿verdad? Para que lo pueda cargar bien. Generalmente siempre tarda más, ingeniero. Pero fíjese que a mí yo lo cargo rapidito, hombre. Cuando le cargo las presentaciones, la cargo rápido. No, hombre, pero no hay que tomarle fotos y hacerlo PDF y todo. Correcto, eso es lo que lleva trabajo. Hay algunos que trabajan de un solo con el teléfono y lo convierten de un solo del teléfono a PDF. Pero hay muchos que trabajamos tomándole fotos, lo pasamos a la computadora, de la computadora pegamos a Word y después de Word a PDF. Entonces, no está bien, entonces vamos a agregar un poquito ahí, le vamos a agregar unos 30 segundos. No, hombre, con eso gusta. Dele, pues. Dale. Vamos a dar tiempo suficiente. ¿Alguien más?